Buenos días, iglesia. Dios continúe derramando sus bendiciones sobre esta su iglesia. Alabamos y adoramos el nombre de nuestro Dios en este día, porque Él una vez más ha sido bueno y misericordioso con nosotros. Porque un día más, un domingo más, nos concede la oportunidad de reunirnos para nosotros alabar, adorar, exaltar su nombre y en este momento escuchar su palabra. Yo quiero dar la bienvenida a las personas que nos visitan. Quiero dar la bienvenida a cada hermano que está haciendo actos de presencia, como de costumbre, diciéndole a Dios que le ama. Y quiero dar la bienvenida a cada una de las personas que nos visitan en esta mañana, las que están por primera, segunda, tercera vez o han estado visitándonos con mucha frecuencia. Queremos que se sientan cómodos, queremos que se sientan como en su casa. Aquí vinimos a alabar y adorar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a continuar con la serie que hemos estado estudiando, el libro Primera a los Corintios. Y hoy vamos a entrar al capítulo 3. Hasta ahora el apóstol Pablo ha tocado la mayor problemática de la iglesia, que tiene que ver con la división, los conflictos, el orgullo de los hermanos. Estos hermanos habían perdido el enfoque en sus propias vidas y esto estaba afectando a la iglesia. No habían mostrado ningún crecimiento en su vida espiritual. Eran creyentes, pero estaban caminando lejos de Dios. Eran creyentes, pero estaban viviendo vidas mundanas. Sus vidas no mostraban lo que ellos eran en Cristo. Tenían el Espíritu Santo, pero no se estaban dejando guiar por el Espíritu Santo. Tenían un concepto distorsionado de la vida cristiana como consecuencia de su inmadurez. En el capítulo 3, Pablo comienza a concluir el tema de la división, mostrándonos cómo nosotros debemos vivir sabiamente en la iglesia. Cómo nosotros debemos ver la iglesia. ¿Qué espera Dios de nosotros en la iglesia? El apóstol Pablo esperaba que los hermanos de Corintios estuvieran a un crecimiento en sus vidas diarias. Verlo funcionar adecuadamente como parte del cuerpo de Cristo. Pero increíblemente, a pesar de su vida de pecado, el apóstol Pablo con mucho amor está tratando de dar los correctivos del lugar para que estos hermanos caminen en santidad. En esta mañana queremos aprender a tener la visión correcta de cómo nosotros debemos conducirnos para tener una vida que agrade a Dios aquí en la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia no debe ser dirigida por sabiduría humana, sino por la sabiduría de Dios. Yo quiero invitarles a leer, vamos a leer todo el capítulo 3, Primera a los Corintios capítulo 3. Dice la palabra de Dios: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues? Es Pablo y qué es Apolo, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plantes algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica.
porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdidas. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Porque escrito está: Él prende a los sabios en las astucias de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, oh Dios, reconociéndote como nuestro Dios. Tú creaste el cielo y la tierra, y no hay otro Dios como tú. En este momento nosotros queremos abrir tu palabra, porque queremos que tú nos enseñes, Dios. Nosotros reconocemos que necesitamos ser instruidos por ti, y por eso nosotros vamos a la Biblia, tu manual, Dios, de instrucción. Nosotros clamamos por sabiduría, Dios, en esta mañana, para nosotros tener una vida, un estilo de vida aquí en la iglesia, mi Dios, que te dé la gloria, que te dé la honra, que te dé todo el honor, y que nosotros podamos reconocer que esto no se trata de nosotros, sino que esto se trata de Jesucristo. Recibe la gloria, Dios, en esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el capítulo 3 encontramos algunos principios de cómo Dios quiere que nosotros funcionemos como creyentes. Dios quiere vernos caminar sabiamente dentro de la iglesia. Y era la dificultad que el apóstol Pablo había encontrado en esta iglesia de Corinto. Y hay algunos principios que quiero compartir con ustedes, que sé que la palabra de Dios va a marcar nuestras vidas y nos va a mostrar la manera como Dios quiere que usted y yo caminemos aquí. En primer lugar, una manera de mostrar sabiduría delante de Dios es creciendo a través del alimento espiritual. Creciendo a través del alimento espiritual. El apóstol Pablo anhelaba ver sus hijos espirituales crecer. El apóstol Pablo anhelaba ver los hermanos de la iglesia en una buena relación con Dios. El apóstol Pablo anhelaba ver los hermanos de la iglesia caminar correctamente en cada área de su vida. Ver en ellos forjar el carácter de Cristo. Como escribió el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso, en el libro de Efesios capítulo 4, vamos a leer un par de versos. Efesios capítulo 4, verso 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Verso 14:
para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Yo le pregunto a ustedes, mis amados hermanos, ¿se estaba dando ese crecimiento en la iglesia de Corinto? Ese crecimiento que el apóstol Pablo le está escribiendo a los hermanos en Éfeso, ¿se está dando en la iglesia de Corinto? Indudablemente que no, por todo lo que hemos visto y por todo lo que vamos a ver más adelante. Indudablemente que no. No estaban llegando al punto de andar en unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. No estaban creciendo en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo. Y el apóstol Pablo no había visto crecimiento en la iglesia. Y con lamento, miren lo que dice el apóstol Pablo en el texto que tenemos para nosotros hoy, 1 Corintios capítulo 3, verso 1. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Es una expresión que yo nunca quisiera escuchar, que alguien me la diga a mí. Y yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El apóstol Pablo con lamento le dice a los hermanos de la iglesia: y yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ellos habían quedado rezagados en su desarrollo. Se habían quedado como niños. Habían pasado los años y se habían quedado como niños. Una condición que debe ser pasajera en la vida de cualquier creyente, como vimos en Efesios 4:14, que dice: para que ya no seamos niños. El apóstol Pablo estuvo con ellos cuando ellos eran bebés espirituales y le había enseñado a ellos el ABC de la fe cristiana, las cosas elementales. Pero cuando debieron recibir la enseñanza más avanzada, ellos no estaban listos, no estaban capacitados, no pudieron hacerlo, no tenían la manera de entender cosas más profundas. Lamentablemente todavía eran niños en Cristo. Al pasar unos años, estaban viviendo como el primer día cuando ellos vinieron a Cristo. Escuchen bien, habían pasado ya varios años. Y cuando Pablo le va a escribir en este momento, había encontrado en ellos un nivel de madurez exactamente como iniciaron. No había madurez. Él sigue diciendo en el versículo 2 al 4, 1 Corintios 3, verso 2 al 4. Os di a beber leche y no vianda, eso es alimento sólido, porque aún no erais capaces, dice el apóstol Pablo, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? El apóstol Pablo está aquí mostrando que lo que evidencia la madurez en un creyente es caminar correctamente. Cuando usted está caminando de la manera incorrecta, no de acuerdo a la sabiduría de Dios, usted va a ser un creyente inmaduro. Y como el apóstol Pablo está hablando aquí, carnales, porque están pensando en divisiones, en contienda, en pleitos, en chismes. Pablo tenía todo el deseo de instruir la iglesia, pero las condiciones no estaban dadas. Él quería darles instrucciones más profundas que le permitieran conocer mejor a Dios. Si usted como padre tiene un niño de 10 años y su niño de 10 años tiene un comportamiento y actitudes como uno de 3, abra los ojos y preocúpese. Si usted tiene un niño de 10 años y su comportamiento en el día a día es como si fuera 2 o 3 años, tiene que poner atención, porque no está mostrando crecimiento, no está mostrando desarrollo. Hay un comportamiento propio de un niño y hay un comportamiento propio de un adulto. Cuando un adulto se comporta como un niño, tendemos a no confiar en esa persona. Los alimentos
de un niño son proporcionales a su edad. Si me llega a la mente, ¿quién fue la última persona que nosotros, pequeñito aquí en la iglesia, presentamos? A la niña de Pamela, Sofía Victoria. Esta niña debe tener ¿cuánto? 2, 3 meses. Esa niña ahora mismo, lo único que puede beber es leche. Porque su cuerpo no asimila otro tipo de alimento. No asimila alimento sólido. Usted puede prepararle un plato de mangú con queso y ponérselo al frente, y esa niña no está en la capacidad. Su cuerpo no asimila un mangú con queso. Ahora, si usted esa porción de mangú con queso y le agrega un escabeche de cebolla y se lo da a Abigail, le aseguro que lo va a romper en dos. ¿Por qué? Porque Abigail ha crecido y su cuerpo asimila correctamente un mangú con queso frito y una cebollita. ¿Es correcto? Lo mismo sucede en la vida cristiana. Hay una etapa en la vida cristiana que nosotros somos bebés espiritual. Y lo único que podemos tomar y debemos tomar es leche. Es una etapa normal donde todos los creyentes pasamos. Esa parte de ser un niño, todos pasamos por eso. Pero al paso del tiempo, ese bebé espiritual debe crecer. Y si no crece, algo anda mal. Al principio, el creyente conoce lo básico de la vida cristiana, lo que lo trajo a Cristo. Al principio, un creyente conoce que es pecador y necesita un salvador, que ese salvador es Jesucristo, que si pones tu fe en Cristo te vas a salvar, que la salvación es por gracia, no es por tus méritos. Esas son verdades elementales que tú conoces al principio de la vida cristiana. Pero hay otras verdades un poco más profundas que tú necesitas conocer para tú tener una vida en el diario vivir que agrade a Dios. Tú necesitas conocer otras cosas también para conocer mejor a Dios y caminar correctamente delante de Dios. Hay una etapa donde ya tú necesitas saber cosas más profundas, como que Cristo murió para libertarte. Cristo te liberó de la pena del pecado. Ya estudiamos eso varias veces. Canceló el acta que te condenaba. Eso te da seguridad de salvación. Te liberó del poder del pecado. Entonces ya no eres esclavo del pecado. Ya tú puedes vivir en santidad. Ya el pecado no te domina. Ya tú puedes vivir una vida diaria que agrade a Dios. Todos estos son conocimientos que vamos aprendiendo en el día a día. Y estos conocimientos nos van a nosotros, van formando nuestro carácter hasta parecernos a Cristo Jesús. Si usted está con nosotros en la iglesia y ya usted tiene 2 años con nosotros, el crecimiento debe ser visible en su vida. No es posible que usted tenga 2, 3, 4 años con nosotros y no se ve el crecimiento en su vida. Si usted tiene ya 2 años con nosotros, hay cosas que usted debe manejar. Ya usted tiene que conocer cómo usar la Biblia. Ya usted tiene que conocer que la Biblia es la palabra de Dios. Ya usted tiene que conocer que la Biblia tiene 66 libros. Un antiguo y un nuevo. El antiguo tiene 39 y el nuevo tiene 27. Que la Biblia es la palabra de Dios. No tiene errores, entonces es confiable. Son verdades que tenemos que ir aprendiendo. No puede ser que usted tenga 3 años aquí y todavía usted no maneje estas cosas. Tiene que manejarlo. Porque si usted no aprende estas cosas, entonces usted se va a quedar como un bebé espiritual. Y usted, por ser un bebé espiritual, usted va a manifestar lo que usted tiene.
Es lo único que usted conoce. Si no conoce a Dios, lo único que usted va a conocer es lo que usted hacía antes. Y va a tener una vida de pecado. Miren, no es mi propósito que usted se sienta atacado en esta mañana. Jamás. Pero sí quiero despertar en cada uno de ustedes la necesidad de hacer lo correcto delante de Dios. Amén. Sí quiero despertar la necesidad de que usted haga lo correcto delante de Dios. ¿Cuántos conducen vehículos? Levanten la mano los que conducen un vehículo. Yo no le voy a regalar vehículos, pueden levantarlo con toda confianza. Usted que conduce un vehículo debe tener algunos conocimientos elementales. Vamos a suponer que usted tiene 5 años manejando. ¿Qué se puede pensar de una persona que tiene 5 años manejando y no sabe dónde está el botón de subir el bonete? Una persona que tiene 5 años manejando y no sabe el proceso de cómo cambiar una goma de un carro. Y yo sé que las damas van hasta cierto punto de desventaja. Y no estoy diciendo que las damas tienen que cambiar la goma, pero sí deben conocer el proceso. Si viene alguien a ayudarle, entonces esa persona usted tiene que supervisar y ver el proceso, porque ya usted tiene 5 años manejando. Hay cosas que no debemos permitir. Hay conocimientos que debemos tener. ¿Qué se puede pensar de un hombre casado que tiene 5 años de casado y no sabe dónde su esposa tiene el ombligo? Hay cosas que no se deben permitir, cosas que no pueden ocurrir. Nos reímos, pero lo mismo ocurre en la vida cristiana. Lo mismo ocurre en la vida cristiana. Y estamos en la iglesia y tenemos 3, 4, 5, 6, 7 años. Y todavía estamos tuntuneando, buscando un libro de la Biblia, porque no sabemos si está aquí delante. El creyente tiene que crecer. Es un proceso en la vida de todos. Un creyente que tiene 5 años, 10 años aquí en la iglesia, debe ser una persona autosuficiente en el estudio de la palabra de Dios. Amén. Una persona que tiene 10 años en la iglesia no debe apoyarse en otro, ya tiene que manejar por sí solo las escrituras. Hermano Marino, cuando tenía 10 años en la iglesia, era anciano de la iglesia. A los 10 años ya Marino era anciano de la iglesia. ¿Cómo ustedes creen que ocurrió eso? Estudiando, inquieto por estudiar la palabra de Dios, por crecer y comprando libros, porque tenía el deseo de crecer. Nosotros los creyentes tenemos que anhelar crecer para nosotros dar lo mejor de nosotros para Dios. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 5, verso 12. Hebreos 5, 12. Porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Hay una parte que es la responsabilidad de los líderes de la iglesia, de instruirle. Pero hay otra responsabilidad que es suya y que nadie lo va a hacer por usted. Nadie lo va a hacer por usted. Miren, yo cuando me toca predicar cosas que tienen que ver con esto, siempre recuerdo a mi papá. El viejo mío vino a los pies de Cristo por un trabajo tremendo del hermano Benjamín y Esther. Y yo recuerdo, yo siendo un niño, recuerdo a mi papá convertirse y se cambió la cultura de mi casa.
Y en mi casa mi papá comenzó a comprar long plays de música cristiana. Un long play, una cosa de este tamaño. De música cristiana. Y todas las noches cuando él llegaba del trabajo, en la tardecita de la noche, se ponía la música cristiana en un pick-up, un asunto que había en mi casa. A las 8 de la noche estaba mi papá poniendo Radio Transmundial a escuchar a Vernon McGee, porque tenía el deseo de aprender. Él no estaba solamente limitándose a lo que le podían dar a la iglesia, él quería buscar más. Y compró libros. Y cada vez que venía un evangelista, alguien, un predicador, íbamos. Yo recuerdo perfectamente, yo como con 8 o 10 años, fuimos al ayuntamiento a ver a Luis Palau. Un hombre tremendo predicando la palabra de Dios. O sea, él estaba detrás de eso, tenía el interés de crecer. Los hombres de Corinto no mostraban esa responsabilidad. Habían sido impactados más por la filosofía que por la Biblia, más por el razonamiento humano que por la sabiduría de Dios. Y cuando esto ocurre, usted va a manifestar lo que tiene adentro, el orgullo. La única manera de crecer en la vida espiritual es siendo instruido en la palabra de Dios. La única manera de crecer es siendo instruido en la palabra de Dios. Esas instrucciones las encontramos en la Biblia. Son instrucciones que se están dando cada domingo aquí en el culto. Son instrucciones que se le están dando cada semana en los grupos celulares, donde hay hombres que están preparándose para ayudarles a crecer y a entender la palabra de Dios. Una vez más, Hebreos capítulo 5, verso 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Después de un tiempo razonable, cada uno de ustedes como creyentes debe comenzar a comer filete espiritual. Y el filete espiritual, el único lugar que está es aquí en la palabra de Dios, en la Biblia. Hermanos, tenemos que ir a la Biblia. Si usted quiere crecer, tiene que invertir tiempo aquí en este libro. Y no solamente leerlo. Y ya le hemos enseñado esto, no solamente leerlo. Si usted va a leer este libro y quiere crecer, necesita tener un lápiz en la mano y una hoja en la mano para usted tomar notas. Y lo que no entienda, lo anota y pregunta o lo investiga. Hoy en día está muy fácil investigar todo. Usted entra a Google y usted escribe o si tiene los hermanos de la iglesia que le pueden ayudar. Muchos hermanos aquí con el deseo de ayudar. Después de un tiempo razonable, los creyentes deben comer filete espiritual. La razón por la cual muchos creyentes no avanzan en la vida cristiana es básicamente porque no muestran interés en la palabra de Dios. Si tú no conoces a Dios, si no estudias la Biblia, no vas a conocer a Dios. Y si no conoces a Dios, no vas a saber cómo Dios quiere que tú te conduzcas. Si tú no conoces la manera de cómo Dios quiere que te conduzca, la única manera que tú conoces es la vieja. Y de una manera te vas a conducir. Por eso nosotros los creyentes nos instruimos en la palabra de Dios para cambiar las prácticas viejas y caminar de acuerdo a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Muchos creyentes están coqueteando con el pecado porque no han crecido, son carnales, son inmaduros, no conocen la palabra de Dios, no muestran interés por la palabra de Dios. Muchos están mostrando rasgos del mundo, muchos están identificados con las prácticas y los hábitos del mundo. Y usted lo ve y usted dice, pero usted le choca, porque es tan fácil para ellos repetir una conducta del mundo. Y usted dice, pero ¿cómo puede ser posible? Eso es porque no han crecido y son bebés espirituales. Son bebés espirituales.
Hoy en día hay mucha presión del mundo para que nosotros asumamos sus valores, sus prácticas, su estilo de vida. Miren, hace algunos años, mi esposa habló con una persona que tenía una manera de vestir muy sexy. Y realmente con mucho amor, diciéndole, mira, yo creo que debes moderar la manera de vestir, porque la manera en que estás vistiendo provoca a que los hombres te miren y expone a personas a pecar. ¿Y saben cuál fue la respuesta de ella? Los hombres en la iglesia que no se dejen provocar. Yo he visto así porque a mi marido le gusta que no me vean. Una respuesta de inmadurez. Usted podía medir la madurez de esa persona simplemente por la respuesta que dio. Yo visto así porque a mi marido le gusta. No queremos que saque conclusión del marido, pero visto así porque a mi marido le gusta. Los hombres en la iglesia que se aguanten, que no me miren. Miren, un creyente muestra madurez. Todos fallamos. Un creyente muestra madurez cuando usted es confrontado por la palabra de Dios, por una inconducta que usted tiene, es confrontado por la palabra de Dios y su madurez le lleva a reconocer que está fallando y pide perdón por sus pecados y reencausa su vida. Un creyente inmaduro, un bebé espiritual, va a buscar excusas. Siempre va a tratar de defenderse. Nosotros en la Biblia encontramos lo que usted necesita para tener una vida que agrade a Dios. En la Biblia nosotros encontramos y aprendemos a tener una vida de obediencia delante de Dios. En la Biblia nosotros encontramos lo que usted necesita aprender para dejar de ser un bebé y conducirse como un creyente que va creciendo en madurez para mostrar en su momento el carácter de Cristo. Una vez más, al texto que iniciamos, Efesios capítulo 4, versículo 13 al 16. Voy a leer. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Es lo que quiere Dios para tu vida. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Ese varón, esa palabra perfecto es maduro. A un varón maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, dice la palabra de Dios. Sumamente interesante lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Hasta que todos lleguemos. El apóstol Pablo no se está enfocando en que unos dos en la iglesia crezcan, o que solamente crezcan los líderes y que la iglesia esté sobre los líderes, los grupos, los líderes de células y los pastores y los diáconos. No, hasta que todos lleguemos al crecimiento, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a una misma base doctrinal, hasta que todos lleguemos a un conocimiento pleno de Dios, hasta que todos lleguemos a una madurez, o sea, que avancemos en la vida cristiana. Necesitamos crecer, dice el apóstol Pablo aquí, para no ser confundidos. Si usted no crece y no sabe manejar la palabra de Dios, viene cualquier persona de la calle y fácilmente lo confunde.
comienza a decirle versos, textos de la Biblia, usted lo ve de aquí para allá, y usted se deja intimidar. Oye, pero maneja muy bien la Biblia y yo todavía no. Y se deja intimidar. Pero si usted conoce esta palabra, nadie le puede intimidar, porque la verdad está aquí y usted tiene la verdad. Si usted no se deja instruir, usted va a ser más propenso a mostrar una vida de carnalidad. Yo sé que ninguno de ustedes quiere que le llame un cristiano carnal, un cristiano inmaduro, un cristiano que está tropezando todos los días con el pecado y envuelto en dificultades. No, yo sé que todos ustedes tienen el deseo de crecer y nosotros hemos visto el amor que ustedes tienen para con el Señor. Lo triste es cuando un creyente, a pesar de tener el Espíritu Santo, no se deja guiar por él. Un creyente que quiere vivir por su propia sabiduría y no por la dirección de Dios. Cuando usted no se deja guiar por la sabiduría de Dios, usted es un creyente que va a manifestar las obras de la carne. Segunda a los Corintios capítulo 5, texto que ustedes conocen. Segunda a los Corintios capítulo 5, verso 17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Nosotros estamos en Cristo. Nosotros ahora somos nueva criatura. Dios quiere ver en nuestras vidas cosas diferentes, cosas que se parezcan a Cristo. Dios no quiere vernos como iglesia tuntureando con el pecado y en dificultades. Dios quiere vernos a toda la iglesia empujando en una sola dirección, y la dirección es Jesucristo. A todos. A todos. Vamos a dejar el sermón aquí. Y la próxima semana vamos a continuar para terminar esta parte. Pero antes, yo quiero preguntarle: ¿cómo está tu conocimiento de las Escrituras? ¿Cómo estás viviendo la vida cristiana? ¿La estás viviendo en obediencia a Dios o la estás viviendo para satisfacer tus propios deseos? ¿Estás viviendo una religión o estás viviendo una relación? ¿Estás usando las instrucciones de la palabra de Dios para dirigir tu vida? ¿O estás dirigiendo tu vida por lo que te parece, por tu propia sabiduría? ¿Te sientes satisfecho con el crecimiento que hasta ahora tú tienes? Hermanos, ¿ustedes se sienten satisfechos con el crecimiento que ustedes tienen hasta este momento? ¿Cuántos años tiene usted aquí en la iglesia ya? Si usted tiene un año, está excusado. Levante la mano. ¿Cuántos tienen más de 2 años en la iglesia? Levante la mano. Todos ustedes tienen que estar en la capacidad de manejar la palabra de Dios. Porque todos, yo estoy viendo el rostro de ustedes y con frecuencia están asistiendo a la iglesia fielmente. Y se les está instruyendo. Y están asistiendo a células. Entonces ustedes se tienen que ver en sus vidas crecimiento. Estamos aprovechando las instrucciones que se están dando, el tiempo que está invirtiendo su líder de célula para prepararse e instruirlo a usted correctamente. ¿Está usted aprovechando eso? Miren lo que dice Segunda de Pedro capítulo 3 verso 18. Fue el texto que el apóstol Pedro usó para terminar su libro.
Segunda de Pedro capítulo 3 verso 18. Dice el apóstol Pedro: antes bien, cuando usted escribe un libro, posiblemente usted quiere ya terminar el libro, como dejar, impactar con lo que a la gente, a sus lectores. Y él le dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El deseo del apóstol Pedro era que sus lectores crecieran en la vida diaria, crecieran en su relación con Dios, crecieran en su relación con nuestro Señor Jesucristo, crecieran en el conocimiento. Y una vez más, el único lugar que usted encuentra los detalles, la información correcta para usted tener conocimiento y crecer es en la palabra de Dios. A las personas que nos visitan, amigos que nos visitan, ese es el único libro que puede dar dirección a tu vida. Es el único libro que no tiene errores. Es el único libro perfecto, porque es la misma palabra de Dios. Dios quiere ver a cada uno de nosotros crecer. Y con el crecimiento nuestro, nosotros poder impactar la vida de los demás. Nosotros los creyentes impactamos la vida de los demás cuando los demás ven a Cristo en nosotros. Cuando los demás ven su amor, el amor de Cristo en usted. Cuando los demás ven la bondad de Cristo en usted. Ahí nosotros impactamos la vida de los demás. Pero es imposible crecer si nosotros no vamos al manual que es la Biblia. Yo quiero realmente sentir, tener el deseo de verlo a cada uno de ustedes, que al final del culto usted pueda acercarse a uno de los líderes de la iglesia y decir: yo quiero que me enseñen a estudiar la Biblia. Es un día para marcar diferencia. Si usted no sabe, ya vamos a dejar todo atrás y vamos a tomar hoy un punto de partida. Y usted se acerca a una persona de la iglesia, a uno de los líderes: yo quiero que me enseñen a estudiar la Biblia. Y si tienen esa actitud, en los próximos días estamos enseñándole a estudiar la palabra de Dios a un nivel más profundo. Pero queremos ver en usted el sentir, la necesidad, el deseo de hacer las cosas correctas para Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, estamos agradecidos por tu palabra. Estamos agradecidos porque has sido bueno con nosotros, Dios. Estamos agradecidos porque es tu palabra la que nos instruye. Porque eres tú mismo quien habla, Dios, a través de tu palabra. Nosotros te pedimos que nos perdones. Porque, mi Dios, siervo inútiles somos. Porque lo que nosotros debimos haber hecho, no hemos hecho. Debimos ya ser maestros, Dios, y todavía estamos con cosas de inmadurez. Debimos ser ya maestros, Dios, y todavía estamos manejando cosas elementales. Y te pedimos que nos perdones. Nosotros queremos, mi Dios, que tu Santo Espíritu nos dé las fuerzas, el poder, la sabiduría, para nosotros tomar la decisión de nosotros ser instruidos en tu palabra, porque es el único libro que va a provocar un cambio en nosotros. Yo oro por mis hermanos, Dios. Tú conoces el compromiso de cada uno de ellos. Tú conoces, Dios, sus trabajos. Pero yo te pido, mi Dios, porque tú eres el Todopoderoso, que tú les animes para que ellos tengan el deseo, Dios, de ser instruidos en tu palabra, de aprender, de tener un conocimiento más profundo de ti, Dios. Y en este momento también queremos orar por las personas que nos visitan, que no te conocen, que no tienen un manual que les guíe, Dios, y se han guiado hasta ahora por su propio manual, por su propia sabiduría. Y yo quiero orar por ellos, Dios. Yo quiero orar porque en este momento tu Santo Espíritu está tocando sus corazones y mostrándoles la necesidad de ellos entregar su vida a Jesucristo. Amigo que nos visite, estoy orando por ti en este momento. Y Dios quiere regalarte la salvación en esta mañana. Es gratis. No tienes que hacer nada, no depende de tu esfuerzo, solamente tienes que recibirla, creer por fe
que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario tiene poder para limpiarte, para perdonarte tus pecados y darte la vida eterna. Si crees esto, dice la Biblia, estás aceptando a Jesucristo y te vas a salvar. Alguna persona en esta mañana, mientras los hermanos oran, levanta su mano y dice: yo quiero que usted ore por mí. Yo quiero hoy entregar mi vida a Jesucristo. Yo sé que el Espíritu Santo está trabajando con muchos aquí en esta mañana. Y la palabra de Dios tiene poder. Y yo sé que la palabra de Dios en su momento va a transformar, va a cambiar de dirección a muchas personas que nos están visitando. Pero hoy puede ser el día de salvación para ti. Mañana realmente no sabemos. Pero hoy, si tú aceptas a Cristo, hoy es el día de salvación para ti. Alguien levanta su mano y dice: ore por mí. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú estás haciendo en medio de nuestro Dios. Y a ti sea la gloria. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.